Son las 1:10 de este domingo 22 de febrero del 2021. Es un gozo, es un privilegio poderles saludar en el nombre del Señor. Mi nombre es Onelio y le damos la bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos. En el día de hoy queremos proseguir el estudio que comenzamos hace 2 domingos atrás acerca de la higuera, este árbol tan conocido en la región de Canaán, de la Palestina, en los días del Señor Jesucristo. Y ella tiene un especial significado y queremos abundar en todo ello. Por eso te damos la bienvenida en este día. Vamos a tocar a fondo todo lo que el Señor ha dicho acerca de estas cosas que están por venir, que son acontecimientos futuros, pero que tan cercanos estamos nosotros de estos días maravillosos, de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, de las bodas del Cordero, de la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel. Queremos conversar con ustedes de todas estas cosas y te invito a buscar en tu Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Allí en la pizarra lo tenemos como la primera cita, Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Vamos a estar hablando, aclarando, ventilando lo que dice la Biblia acerca de la higuera. Así que te invito a leer. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Te rogamos, Padre amado, que tú nos guíes, que tú nos dirijas en estas mañanas. Uno, tenemos la responsabilidad de hablar lo que ya tú has dicho. Y otros tenemos el cuidado de escuchar, de oír atentamente para entender tu palabra. Sabemos que entienden, comprenden y hacen tu palabra los que actúan en humildad. Te rogamos, Señor, muy encarecidamente que seas con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, es uno de los pasajes que toca a la higuera. Y dice así en Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también, y esta es la Biblia hablando de Jesús, el maestro de los maestros, el Señor de la tierra, el Señor del tiempo, el que más sabe, el que más dice, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador amoroso. Dijo también esta parábola. Y la parábola es una de las tantas figuras retóricas. Es decir, figuras retóricas son narraciones, unas son narraciones, otras son comparaciones simbólicas que son narraciones de algo conocido para llevarnos a comprender lo desconocido. Jesús, como el maestro que Él es, el gran maestro que Él es, Él se valió de las cosas conocidas de la naturaleza, como un árbol, como las semillas, como los frutos de los árboles, como sus ramas, como los tiempos naturales de la primavera, del verano, del invierno. Nos habló de cosas conocidas, materiales, por supuesto, de aquella época, de aquella región, para llevarnos o para que nosotros podamos entender, comprender, no solamente nosotros, sino aquellos oyentes de aquella época, de hace 2000 años atrás.
pudiesen entender, comprender lo que es mucho más importante en las cosas espirituales, pero más difícil de entender. Y esta es la función, ese es el propósito que el Señor tiene con cada parábola que podamos encontrarnos en su palabra. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y yo quiero decirte que el Señor utilizó al árbol de la higuera como nosotros podemos hablar hoy en el día de este tiempo. Por ejemplo, de un árbol bien conocido entre nosotros, el mango. Por ejemplo, el aguacate. Son árboles conocidos. El Señor habló de la higuera. La higuera era un árbol que medía de 6 a 8 metros hacia arriba. Es un árbol grande, fuerte, casi que se daba silvestre. Era muy común en la tierra de Canaán, donde Jesús habitó en el primer siglo de nuestra era. Es un árbol que produce unas hojas anchas, grandes, produce gran sombra. En el Antiguo Testamento se hablaba de la higuera, estar debajo de la higuera. En el lenguaje del Antiguo Testamento era sinónimo de bendición, porque la higuera producía higos. Los higos son los frutos de la higuera. Lo mismo eran frutos que servían para comer, eran comestibles, y también medicinales, como para llagas, etc. Así que, hablado de todo esto de la higuera, queremos seguir con el estudio que pretendemos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, vino a buscar fruto de la higuera y no lo halló. Esta es una parábola. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 meses que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilízala también la tierra? Él entonces, el viñador, respondió, le digo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Y creemos que por medio de esta parábola, Jesús se está refiriendo a la infructuosidad del pueblo de Israel. Se refiere a eso, y eso es lo que quiere decir. Se refiere a la poca o a la nada, ningún fruto, a la poca fructuosidad del pueblo de Israel. Porque en la Biblia muchas veces Dios compara al ser humano como un árbol. Un árbol crece, nace, crece, se desarrolla y por último fructifica. Es lo normal. Así el Señor espera no solamente de Israel, sino también de todos los seres humanos, que den frutos, frutos de arrepentimiento, frutos espirituales. ¿Cuándo los creyentes dan frutos espirituales? ¿Cuándo Israel puede dar fruto espiritual? Cuando se arrepiente, cambia de vida, deja las cosas de la antigua vida. Cuando tenemos amor, cuando tenemos paciencia, cuando tenemos longanimidad, cuando tenemos fe, todo esto son frutos de la vida cristiana. Dios espera que la vida de nosotros y de Israel también sea fructífera. Durante 3 años, dice la parábola, que el dueño de todo, que es el Señor, que representa al Señor, el dueño de la viña, vino a buscar fruto. El ministerio de Jesús en la tierra duró 3 años y un poco más, 3 años y medio aproximadamente, duró el ministerio de Jesús en la tierra. Y claramente se está refiriendo a
la infructuosidad de Israel. Bien, dicho esto, pasamos a otro pasaje que nos habla de una higuera, y se encuentra en Mateo 21 del 19 al 22. Está allí en la pizarra. Mateo 21 del 19 al 22. Y quiero decir, antes de pasar a Mateo 21, debo decir que este pasaje de que habla de la parábola de la higuera ocurrió. Esta parábola el Señor la dijo en el año de la popularidad. El Señor tuvo 3 años. El segundo año de su ministerio fue el año de la popularidad. Y esta enseñanza de la higuera, a través de esta parábola, la da en una región al norte de Canaán, en los alrededores de Galilea. Canaán tenía, entre otras provincias romanas, tenía la Galilea, tenía Samaria, y del sur estaba Judea. Esta enseñanza fue en la región de Galilea en el año de la popularidad. Otro pasaje que nos habla acerca de higuera se encuentra, como les dije, y está en la pizarra. Sería el segundo pasaje, Mateo 21. Mateo capítulo 21, del 19 al 22. Mateo 21, del 19 al 22. Esto no es una parábola, esto es un hecho que ocurrió natural, algo que pasó. Y el Señor siempre tuvo el cuidado de enseñar cada detalle, cada asunto. Mateo 21, 19 dice, podemos leer desde el 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, sorprendidos, impresionados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Obviamente había ocurrido un milagro, una alteración de la ley natural, porque la higuera se secó de un día para otro. Ningún árbol se seca, y menos los árboles con esos tamaños pueden secarse de un día para otro. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y en el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí el Señor, al hablar en este pasaje de Mateo 21 acerca de la higuera, lo que está diciendo, está resaltando, está enfatizando en el poder que tiene en nuestras oraciones la fe. La fe es un elemento, es un ingrediente que tiene que tener en nuestras oraciones para lograr, para conseguir cosas en el mundo espiritual. En otro pasaje, hablando de la fe, dice que el que ora debe orar con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es echada de un lado hacia otro. Dice la Biblia, no piense que el que tal haga, obrando sin fe, va a recibir algo del Señor, porque la fe es como si fuese
la moneda de compra en el mundo espiritual de Dios. Usted tiene fe en Dios, que Dios lo puede hacer, que Dios le va a contestar. Usted tiene casi ganada la pelea. Porque también para que Dios conteste necesitamos que la oración que estamos haciendo, además de fe, sea conforme a la voluntad de Dios. Y Dios obrará o no, pero nosotros debemos poner la fe, que es lo más difícil, que es lo más que nos cuesta, para lograr éxito en nuestras oraciones y remover los obstáculos de la vida, que son muchos. Recuerden, el creyente vive una vida de batalla, de guerra espiritual. La fe es imposible, es necesaria. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Así que, en el primer pasaje, la higuera, o en el primer pasaje que leímos, la higuera tiene que ver con la infructuosidad de Israel. Pero ahora, en este acontecimiento que ocurre ya en la postrimería, en los finales del ministerio de Cristo, tengo entendido en la última semana de su ministerio, ocurre esto de Mateo 21. El Señor habla del asunto de la higuera, del hecho de la higuera, como la manera de resaltar la fe en nuestras oraciones. Bien. Los versículos que siguen a continuación, que serían los terceros, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, vamos a verlos. Porque también en estos pasajes nos habla de la higuera, pero ya con otro significado. Yo debo decir que el papel de la higuera en la Biblia, unas veces como parábola, otras veces como hechos naturales que ocurrieron en el ministerio de Cristo, y otros como en Apocalipsis, que tiene que ver con una visión que Dios le muestra al apóstol Juan. La higuera tiene varios significados, polisignificados también. En Mateo 13:28, Mateo 13:28, perdón, en Marcos 13:28, Marcos 13:28, Jesús habla de la higuera. Y estos son ya los discursos que él da acerca de acontecimientos futuros. Marcos 13:28, Mateo 24:32 y Lucas 21, del 29 al 31, se refiere a un mismo hecho, y son los discursos que hace el Señor acerca de los acontecimientos futuros. Marcos 13:28 dice, hablando de la higuera, dice, de la higuera aprender la parábola. Otra vez el Señor vuelve a hablar en forma de parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor está hablando de la higuera. La higuera producía higos 2 veces al año. La primera aparición de higos la hacía en la primavera, y la primavera antecede al verano. La primera aparición de higos era en la primavera, y la segunda fructificación de la higuera ocurría en el mes de septiembre, ya al final, comenzando el otoño. Era la segunda vez en el año que la higuera producía higos, producía frutos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, porque esto ocurría en la primavera. Así también ustedes, vosotros,
cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las señales del que habla el Señor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Está hablando de la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí, cuando el Señor aplica por medio de una parábola, está hablando de la posibilidad. Como mismo la higuera indicaba la proximidad del verano, cuando sus hojas salían y cuando sus ramas estaban tiernas, se podía conocer que el verano estaba cerca. Así también, por medio de hechos, de acontecimientos, de señales, de cosas que están ocurriendo hoy en día, nos va a indicar la proximidad de la venida de Cristo. Esto es lo que quiere decir la higuera en este pasaje. Como mismo, repito, ella anuncia la venida del verano, también nosotros, por medio de acontecimientos, podemos conocer la proximidad de la venida del Señor. De cierto, digo en el versículo 30 del Señor Jesucristo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta generación, cuando el Señor se refiere a esta generación, no está hablando de la generación propia del siglo XXI. Está hablando de la generación, porque literalmente una generación es la descendencia que va de padre a hijo. Ahí en la generación que va entre padre a hijo es una generación. Yo, por ejemplo, tengo un hijo y tengo una nieta. Entre mi persona y mi hijo hay una generación. Y entre mi persona, mi hijo y mi nieta, yo tendría dos generaciones, que es la de mi nieta. Pero en este caso el Señor Jesucristo no se refiere a esta generación, a este concepto de generación. Está hablando en un sentido simbólico. Está hablando de la generación que va desde los días de Cristo, a quien el Señor le habló, hasta la generación que va a vivir, que va a ver estos señales, estos milagros, que va a palpar todo esto que va a ocurrir, y va a ser testigo de la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación, ¿ve?, hasta que todo esto acontezca. La generación del siglo XXI y la generación aquella del primer siglo, donde Cristo profirió estas palabras, es una misma generación que ya tiene ya aproximadamente 2000 años y no sabemos hasta cuándo murió. En la Biblia hay cosas así. Por ejemplo, cuando el Señor habla del día malo, un día normalmente tiene duración 24 horas. Pero cuando la Biblia habla del día malo, la Biblia puede referirse, el Señor puede referirse proféticamente a un día de 24 horas, pero puede ser un mes, que tiene mucho más horas. Puede ser un año, que tiene mucho más horas, o puede ser 10 años, un tiempo indeterminado. Así pasa con la expresión esta generación. Esta generación. Cuando él le habló de generaciones, a Abraham le dijo, tu simiente, tu descendencia va a estar aquí en tierra esclava durante 4 generaciones. Y después de 4 generaciones van a volver a la tierra prometida. Pero eso fue en aquel tiempo, en los días de Abraham. Y todo esto se cumplió en los días de Moisés. Pasaron
aproximadamente 500 años. De Abraham a Moisés, 500 años. Y el Señor dijo que eran 4 generaciones. Así que estamos hablando de generaciones de aproximadamente 125, 130 años entre padre e hijo, padre e hijo. 125, 130 años. Hoy en día las personas vivimos menos. Por eso entre mi hijo y yo hay una diferencia generacional de unos 30 años. Y entre mi nieta y yo, que son 2 generaciones, hay una diferencia generacional de unos 50 años. Pero en este caso de Jesús no se refiere, que quede claro, a la generación desde el siglo XXI donde vivimos. No, está hablando de la generación que le escuchó a él sus palabras hasta la generación que va a ser testigo de las señales y de los acontecimientos que están relacionados, que tipifica la higuera. Así que de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y miren la seguridad con la que habla el Señor en el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 24:32 habla, también es el mismo acontecimiento. Mateo 24:32 habla de la higuera. Mateo 24:32. De la higuera aprende la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor no está hablando específicamente de Israel, está hablando de la higuera como mismo. La higuera anunciaba la llegada del verano. También los hijos de Dios pueden conocer la proximidad, la llegada de la segunda venida de Cristo. Muy importante. Lucas 21, del 29 al 31. Lucas 21. Alabado el Señor. Lucas 21, del 29 al 31. Dice en el versículo 29: también le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Hay quien dice que esto está hablando de Israel y las naciones que están alrededor de Israel. No creo eso. No. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, o por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando ven que suceden estas cosas son las señales: guerra y rumor de guerra, hambre, pestilencia, hambruna, esta misma pestilencia del COVID-19, todas esas cosas. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Porque ya el reino de Dios comenzó en los días de Jesús, en su primera venida. Pero el reino de Dios se va a materializar, se va a implantar en la tierra en los días del milenio. Cristo va a gobernar materialmente, abiertamente, explícitamente, políticamente, y es un imperio que jamás tendrá fin. Y es el imperio del reino del amor, el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Entonces, la higuera en este pasaje de Lucas 21 no se refiere a Israel, se refiere a la posibilidad que, como la higuera nos anuncia el verano, tenemos la posibilidad de conocer los días, el acercamiento de la venida del Señor. Versículo 32: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué lindo, tenemos la seguridad del Señor. Y en Apocalipsis
6:13, que también se habla de la higuera, es una visión que tiene el apóstol Juan acerca de la caída literal de las estrellas hacia la tierra, un juicio que va a acontecer en los días de la gran tribulación, que como mismo se remueve por un viento recio la higuera y caen los higos a la tierra, así también van a caer las estrellas de los cielos. Así que esta es el significado de la higuera. La higuera no precisamente simboliza a Israel. A modo de resumen lo voy a decir. No precisamente simboliza a Israel. La higuera simboliza al pueblo de Israel que no tiene fruto. No tuvo fruto en los días de Jesús y aún hoy en día todavía no da fruto para Dios. Habrá un tiempo en la gran tribulación, en los días de la última semana 70, en que Dios va a tratar con Israel y entonces Él va a dar fruto. La higuera simboliza la esterilidad de Israel, no da fruto espiritual. Simboliza también en Mateo 21 el poder de la fe en nuestras oraciones para conseguir resultados en la oración. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y en estos versículos que leímos aquí de acontecimiento futuro, lo que nos habla, lo que nos dice la higuera es la posibilidad, como mismo ya anuncia el verano, la proximidad del verano, también tenemos la posibilidad de conocer los días de la venida del Señor. ¿Quién no sabe que la venida del Señor se acerca? Y estamos más cerca que nunca de esa gloriosa venida. Y por último, en Apocalipsis 6 habla de la visión de que como mismo el viento remueve la higuera y caen los higos a tierra, así mismo van a caer las estrellas de los cielos hacia la tierra. Es uno de los tipos de juicio que Dios va a infligir, a aplicar en los días de la gran tribulación. Queremos para la próxima clase hablar un poco acerca de la última semana, la semana 70, que son las 70 semanas de Daniel, y queremos también hablar de los tiempos de los gentiles. Una cosa es la plenitud de los gentiles y otra cosa es el tiempo de los gentiles. Para la próxima clase vamos a hablar de este asunto para cerrar este tema de la higuera. Solo me queda decirles Dios les bendiga. Gracias por su atención y espero le haya sido de bendición el día de hoy nuestro